Contrastes con Mitzi Cordero. Y quien seguramente nos va a ayudar a poder esclarecer todas estas dudas más, Federico Taboada, que esta tarde pues está con nosotros por segunda ocasión en la semana, Federico, y es que todavía el lunes que platicábamos pues se había tocado un poco solamente el tema del transporte de carga, a los retos a los que se enfrenta, pero también el peligro que representan ciertas decisiones que se han tomado y que todavía hace falta mucho más. Por eso es que queríamos platicar contigo. Él es urbanista, especialista en movilidad. ¿Cómo te va? Excelente tarde. Hola Mitzi, ¿cómo estás? Muy buena tarde a ti, el auditorio. Muchas gracias por esos minutos con el auditorio de Mega Noticias, porque, a ver, siempre hemos hablado de que en México no tenemos un problema en realidad de leyes. El problema que tenemos es que no se cumplen o es insuficiente en muchas ocasiones. ¿Qué opinas de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial enfocado al transporte de carga? ¿Cumple con las expectativas o hace falta todavía mucho más? No, yo creo que tiene una perspectiva bastante adecuada. Lo que tiene muy claro, lo que tiene el centro, es que lo que tenemos que hacer es que la movilidad entre nuestras ciudades, estados y en el país en general esté enfocada en mover personas de manera segura. Si bien es verdad que hay que mover mercancías, que hay que mover otro tipo de cosas, tenemos que enfocarnos en que esta movilidad sea segura. La movilidad del transporte de carga ha sido un problema históricamente de seguridad en nuestro país. ¿Por qué? Porque es verdad que existen algunas reglamentaciones, algunas leyes, pero no podemos decir que no se cumplan como si fuera obra de la Virgen. No se cumplen porque muchas veces las empresas de transportistas corrompen a la autoridad. Las empresas transportistas son las principales cabilderas en contra de que haya cualquier tipo de regulación que las meta en control. No nos vayamos más allá. Ya lo decían ahorita en el reportaje. La edad promedio del transporte de carga en México es de 19 años, cuando únicamente está permitido que sean 10 años de antigüedad. Ahora, 19 años es un promedio. Eso significa que algunas unidades tienen 5 y algunas tienen 30. Y digo, sobra que yo te lo diga, todos lo hemos visto, todas y todos en las carreteras hemos circulado ante transporte de carga viejísimo, ineficiente, contaminante, inseguro, y si a eso le sumamos lo que se comentaba ahorita, de que los conductores no están capacitados, en la mayoría de las ocasiones las unidades no tienen todas las medidas de seguridad y además se abusa de sustancias. ¿Por qué? O los conductores van cansados con muchas horas en las que llevan manejando. Exacto, llegan a tener 15, 20 horas sin dormir. ¿Y cuál es el problema de eso? Empiezan a consumir, puede ser fentanilo, puede ser cocaína, para mantenerse despiertos, y eso en algún momento cobra factura en el cuerpo, se quedan dormidos al volante. Y claro, pues si uno va a 150 kilómetros por hora y está en abuso de sustancias, pues claro que no alcanza a frenar y le echa la culpa que los frenos fallaron. Eso es cosa de 4 o 5 veces a la semana en el país, con resultados tremendos. Hemos visto accidentes en la carretera de Puebla, en la carretera de Querétaro, que es específicamente un punto bastante caliente de accidentes, en la carretera a Matehuala, en la carretera a Saltillo. Entonces tenemos que poner mucha atención a eso, pero no podemos olvidarnos. Claro, esta ley es una ley que tiene una perspectiva bastante adecuada, pero no podemos olvidarnos de cuáles son los factores políticos y económicos que están presionando para que esta ley no se implemente y sea una ley que sea de adorno. Decía ahorita lo de los 19 años del transporte. En teoría ya tendríamos todos los elementos para retirarles permisos y placas a muchos de ellos. Y no se ha hecho porque estas empresas corrompen a la autoridad. Ahora, ¿quiénes son estas empresas? Pues ya lo comentábamos en nuestra entrevista anterior. Esta empresa que tiene unos camiones de color rojo con letritas blancas, es una de ellas. Hay otras empresas que también presionan mucho para que esto no suceda, como puede ser Bimbo, como puede ser Pepsi. Ya comentaba ahorita
Coca-Cola también tiene especial interés, pero vemos en México cosas que no vemos en muchos países. Por ejemplo, en México circula el transporte de doble remolque. Eso está prohibido en muchísimos países porque tienen problemas de seguridad y muchos puntos ciegos. No alcanzan a ver a muchos actores en la vía. Entonces, motociclistas, ciclistas, peatones y autos compactos son un blanco fácil para cualquiera que está circulando al lado de ellos. A ver, pero se supone que no todos los transportistas se pueden circular con el doble eje, con el doble remolque. Tiene que tener ciertas características los camiones, como por ejemplo frenos especiales, llantas especiales, pero ¿sí se cumple, Federico? Pues no, claro que no. Lo hemos visto en las noticias todos los días, los accidentes que hay. Hay un problema muy grande con ese transporte y tenemos que ponerlo en regla ya. Y también preguntarnos otra cosa, Mitzi. Yo creo que eso ya va siendo tiempo, afortunadamente, ahora que las cosas han cambiado. Pero, ¿qué tanto ese transporte lo tendríamos que mover en tren? ¿Por qué estamos moviendo gasolinas? ¿Por qué estamos moviendo ácidos? ¿Por qué estamos moviendo gas en carretera, siendo eso tan peligroso? Entonces, afortunadamente, ahora con la llegada de la 4T, el fortalecimiento de las redes de transporte ferroviario han llegado, como el Tren Maya, como el Tren del Istmo, el Tren a Guatemala, el Tren Coatzacoalcos-Palenque, y tendríamos que empezar a presionar porque muchas de estas mercancías también se transportaran en transporte ferroviario, porque como comentaba Javier Treviño hace unos días, muchas de las carreteras se han convertido en vialidades primarias de ciudades. Entonces, muchas carreteras atraviesan ciudades con el problema que esto puede representar para la población. Entonces, tenemos que tener una reglamentación en sentido estricto y en respuesta a tu pregunta, pues claro que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial tiene una perspectiva muy adecuada. Ahora hay que fortalecer que se pueda implementar. Hay que ver cuál es la transición para que los transportistas puedan cambiar sus unidades a tener unidades mucho más seguras y condiciones para los conductores pues de mucho más dignas para que puedan hacer su trabajo de manera apropiada. Lo que mencionaba en un principio, ¿no? México no tiene un problema de leyes, el problema es que se cumplan de manera adecuada, que sea viable hacerlo, y tú lo decías, ¿no? Para empezar, las condiciones de seguridad, las características de seguridad que deben de tener, no se cumple. Que deben ir a 80 kilómetros por hora como máximo, pues tampoco se cumple, porque ahí es cuando les fallan los frenos, porque vienen a un exceso de velocidad, y lo vemos una y otra vez en las carreteras, y esto que genera al final del día accidentes, como por ejemplo volcaduras que reportan allá en la zona de Oaxaca, es por poner un ejemplo, que es lo que vamos a escuchar a continuación, Federico, y que simplemente es porque no se respeta precisamente la reglamentación, y diríamos en México se lo pasan por el arco del triunfo. Déjame escuchar inserto y tú me dices qué opinas. Por vehículos que rompen completamente la norma porque están fuera de ella, al circular con dobles tanques, con dobles cajas, con pesos que están rebasados totalmente. Sus pesos y medidas no son los adecuados. Y a pesar de que existe esa reglamentación, pues a nadie le importa. Y aun cuando se dan estos accidentes tan graves, pues tampoco a nadie le importa. ¿Qué opinas, Federico? Claro, estoy 100% de acuerdo con el director de bomberos del municipio de Oaxaca. Ahora, hay una cosa también bien importante. Siempre implementar una ley trae sus costos. ¿Cómo vamos a financiar la implementación de esta ley? Ahora, hay, digamos, algunos candados que tiene ahí la ley, pero en general, otra cosa que no hemos hablado y que muy poca gente habla de esto, es el costo que tiene la regulación y las placas de transporte federal para este tipo de transporte, que es también mínimo. Y los exámenes y la regulación que deben de cumplir los conductores y los vehículos es mínima. Entonces, esta ley lo que establece es que debe haber una verificación no solo para el conductor, sino también para la unidad, y debe haber un pago mucho más amplio, mucho más grande. ¿Por qué? Porque el transporte de carga
básicamente es el principal responsable del estado de nuestras carreteras. Si bien es verdad que no tienen un mantenimiento adecuado, pues también es verdad que los principales afectadores a nuestras avenidas, a nuestras calles, a nuestras carreteras, es el transporte de carga, por el peso que tiene, por el peso que tienen y por la velocidad a la que van circulando. Y que muchos llevan sobrepeso. Claro, claro. Entonces, eso es lo que hay que verificar. Pero esta ley parte de más de un diagnóstico. En México mueren al año 15,000 personas por accidentes viales. Sí, gravísima esta situación. Ahora, a ver, en la pasada protesta que hubo de Amotac, esta protesta que ocurrió en el mes de marzo, una de las quejas que tenían los transportistas es que tienen horarios asignados muy reducidos, generalmente es por las noches, por las madrugadas, para poder atravesar las zonas urbanas, para poder atravesar las ciudades. Y esta queja, dicen, no somos ladrones para estar circulando por las noches, por lo tanto necesitamos que nos dejen circular en el día. ¿Tú estarías de acuerdo en que circularan en el día, que se les permitiera transitar en las zonas urbanas, que sí lo hacen, sacando un permiso que les cuesta unos tantos pesos? Pero déjame escuchar la queja que tienen los transportistas y tú me dices si estarías de acuerdo en que se cambiara esto para que puedan circular a la hora que quieran. Quieren que entremos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Nosotros trabajamos en el día, nosotros no andamos robando para andar en la noche escondidas. Y si no, tengo que pagarle 300 pesos. ¿Estarías de acuerdo? Fíjate que, como bien comenta esta persona y se presenta en el reportaje, sí, yo estoy de acuerdo en que tengan horarios para circular. Si nos ponemos estrictos, la verdad es que el país es muy heterogéneo, ¿no? No es lo mismo circular en la Ciudad de México con 6 millones de autos a circular en Colima, que no llega a los 500,000. Entonces, creo que debe haber sus regulaciones específicas, pero sí creo que en contextos como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, como Puebla, que son ciudades que sufren de muchos accidentes y que tienen un tráfico muy grande, lo más eficiente es mover ese transporte a horarios nocturnos y en vialidades específicas. O sea, no podemos aquí tener en la Ciudad de México en Insurgentes, transporte carga, en Reforma, en Monterrey, en Lázaro Cárdenas, en Jalisco, en Avenida Patria. Entonces, tenemos que tener muy bien claro, muy claro, dónde su afectación es menor a la seguridad y al tráfico. Porque también tenemos un gran problema de accidentes en zonas urbanas. Entonces, si el transporte es amenazante por sí solo, más la mercancía que esté transportando, más un horario inadecuado, pues se hace un cóctel para tener un problema. Entonces, más vale tenerlos regulados en horarios, en ciudades y en vialidades. Pero sí coincido en que no debe ser homogéneo en todo el país, porque no tenemos la misma problemática en todas las ciudades. Incluso en un mismo estado, ¿no? Las características van cambiando dependiendo de la zona, dependiendo de la región, porque sí somos bien diferentes en cada una de ellas. Revisemos si te parece bien, Federico, esta cifra aparte. Dime, sí. Perdóname que te interrumpa, es que hay otra cosa. Hay transporte que pasa por las ciudades y hay transporte que tiene como destino las ciudades. Lo que no podemos ver y que es aberrante es que a la tiendita de la esquina Bimbo la provea con un transporte doble remolque. Es increíble eso. Eso pasa todo el tiempo. Sí. Pasa con Coca-Cola también, pasa con muchas otras empresas. Entonces, lo que tiene que pasar es la mercancía viene en transporte carga hacia una ciudad. Vamos a poner ejemplo la Ciudad de México. Viene hacia la Ciudad de México y tiene un centro regional de distribución en las afueras de la Ciudad de México. Ahí llega el tráiler y de ese centro se distribuye la mercancía en camionetas de 3.5 toneladas, chiquitas. ¿Van a tener que hacer más viajes? Sí, pero es más seguro e incluso es ambientalmente mucho más responsable. Pero lo que no puede pasar
es que a las tienditas de las esquinas llegue el transporte doble remolque, como vemos en muchas ciudades. Sí, completamente de acuerdo. Además del accidente que puede llegar a generar, el bloqueo vial que también genera y la contaminación, ¿no? Bueno, a ver, hablando de accidentes, que mencionabas unas cifras hace unos momentos, aquí en esta cifra que tenemos, en promedio se registran alrededor de 3.500 accidentes en donde se ve involucrado el transporte de carga. ¿Es una cifra que se queda corta o que es la real? Pues sí, o sea, solamente el problema es que cada accidente, sobre todo con transporte de carga, tiene a más de un implicado. Entonces, siempre es un transporte de carga que choca con 10 autos, con 3 autobuses, con 7 motocicletas, etcétera. Entonces, por las dimensiones que hay, siempre es mucho mayor. Ahora, el registro es un poco dudoso, o sea, esa cifra hay que ser bastante conservador con ella. Pero sí, lo que es verdad es que los accidentes con el transporte de carga son letales. O sea, siempre hay muertos. No es como que chocó una persona en una bicicleta con una persona caminando. No. Es un transporte de carga que usualmente tiene una sustancia muy peligrosa, que choca a una gran velocidad, con grandes dimensiones, gran tonelaje, frente a un vehículo sumamente vulnerable. Entonces, a eso hay que ponerle mucha atención. Y acerca de la regulación, otra regulación que es muy importante, que está incluida en la ley general, son los seguros con los que tienen que contar el transporte. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces también que el transporte de carga dice, no tengo para pagar, me voy a amparar, y se van litigando hasta que se van cansando las víctimas y nunca llegan a una reparación del daño. Pero sí es muy necesario que tengan seguros, por lo menos para terceros. Eso podría ser como el requisito mínimo que deberían tener y que en realidad no solamente los transportistas deberían de tenerlo, sino todos en general, todos, ¿no? Nadie debería de faltar tener un seguro para que pueda responder en los momentos en que llegue a ocurrir. Otra de las situaciones también a las que se enfrenta el sector transportista, pues es a la inseguridad que se vive en las carreteras. Lo que vivimos todos, pero particularmente el del transporte de carga. De acuerdo al INEGI, esto representa pérdidas de al menos 17 millones de pesos diarios por el robo de mercancía, situación que ha generado reacción de los transportistas. Por eso también fue que bloquearon el pasado mes de marzo. ¿Qué se debería de hacer ahí, Federico? Bueno, ahí obviamente hay que fortalecer los operativos que hay en las carreteras privadas y públicas, porque no se olvide que hay algunas privadas. Por cierto, hablando de seguros, las carreteras privadas también tienen que garantizar la seguridad, no solo en accidentes, sino en la circulación a sus usuarios. Y bueno, ese es un problema que se puede atender y urge fortalecer eso en carreteras federales con la Guardia Nacional, y en carreteras estatales, que es principalmente donde está el problema, con policías estatales. Pero ahí hay que fortalecer a las policías estatales porque están muy menguadas. No pueden ni con el crimen del fuero común, que son carteristas y demás, menos con el transporte de carga. Exacto. Entonces hay que fortalecer eso, pero sí es una queja que me parece bastante legítima. Ahora, otra cosa también con el transporte de carga y la seguridad en cuanto a asaltos, en cuanto a robos, es que estas unidades tendrían que tener también cámaras, GPS, para poder ser localizadas y ser rastreadas, y en algún momento, si hay algún robo, pueda rápidamente darse con el culpable y poder reparar ya sea el robo o de la mercancía o de la unidad, cualquier otro crimen que se ve involucrado ahí. Pues ahí está, también requiere también de la misma inversión por parte de los transportistas, pero también de la voluntad por parte de las autoridades. Federico Taboada, muchas gracias por esos minutos con el auditorio de Mega Noticias, urbanista, especialista en movilidad. Muchas gracias, Mitzi, por tu invitación. Bonito día. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.